en este programa hemos dado un pequeño espacio a la cuestión sanitaria. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional nos protege a través de los tratados suscritos por la República Argentina con las potencias extranjeras, con los estados extranjeros, de que se quede protegido el derecho a la salud. Y el derecho a la salud es el que nosotros analizamos cuando hablamos, por ejemplo, de el COVID, porque si bien hay un relajamiento social, ya prácticamente el barbijo se usa poco y nada, el virus sigue circulando, y en esta época, como pasa en toda gripe, es donde más aumentan los casos. Actualmente en el hospital se encuentran, por ejemplo, a modo de información, 15 internados. Entonces, bueno, la cuestión esta del COVID se merece también una pequeña mención para que se tome conciencia de que el virus no ha desaparecido y que dentro de del rango de personas que tienen que suministrarse la cuarta dosis, desde acá siempre apoyamos el hecho de que somos pro vacuna, por supuesto, que se vacunen, que no tengan miedo, que ya ha pasado por experiencia en estos 2 años, que quienes se han vacunado prácticamente han tenido efectos adversos leves. Es muy raro los efectos adversos graves, y bueno, esto nos alienta a que nos vacunemos en forma tranquila, o sea, con confianza, porque además, y pasó en la tercera ola de contagio de COVID en la República Argentina, que si bien hubieron mayores cantidades de contagio, casi el doble de las olas anteriores de contagio de COVID, traducido en muerte y en internaciones, fueron muy pero muy bajas. Si tomamos en cuenta la gran cantidad de contagios que hubieron, sobre todo a principios de este año y fines del año pasado, entre diciembre y enero, y también parte del mes de febrero, se batieron récord de contagio en San Juan y en la República Argentina, y sin embargo los hospitales no se saturaron nunca en esta última tercera ola. Así que estamos también en víspera de una cuarta ola, entonces por eso hay que tomar conciencia, y quienes puedan y quienes estén en el rango de las personas que ya se pueden colocar la cuarta dosis, que se la coloquen. ¿Qué dice acá el informe con respecto a eso? Cuarta dosis de la vacuna del COVID. ¿Cómo saber si debo aplicármela y si tengo que sacar turno? Bueno, la situación de Buenos Aires, la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, y la situación de todo el país. ¿Qué vacuna necesito si viajo en vacaciones de invierno? Ante la llegada del frío y el aumento del contagio de coronavirus y otras enfermedades respiratorias, las autoridades sanitarias nacionales solicitaron a la población que concurra a los vacunatorios a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna, además de mantener cuidados como el uso de barbijo, el lavado de manos y la ventilación de ambiente. Según los últimos datos del Ministerio de Salud Nacional, el 89,7% de las personas iniciaron su esquema de vacunación, o sea, casi el 90% de la población argentina, un dato bastante asombroso. Y el 81,6% lo completó, también es un dato sorprendente, entre los mejores niveles a nivel mundial de la cantidad de gente que completó el esquema de vacunación. Y el 40,7% aplicó su primera dosis de refuerzo.
el 40,7%, también un dato no menor. Desde el 15 de abril, además, se comenzó a aplicar en todo el país el segundo refuerzo para grupos priorizados, como personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con inmunocompromiso que hayan recibido el primer refuerzo hace 4 meses o más. En la última reunión de ministros y ministra de Sanidad en el Consejo Federal de Salud, la ministra Carla Bisotti apuntó que el objetivo era aplicar la segunda dosis de refuerzo lo más rápido posible a las personas que tienen mayor riesgo, para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimiento. Y remarcó que todavía hay 14 millones de personas que completaron su esquema inicial hace más de 4 meses y todavía no se habían aplicado siquiera la primera dosis de refuerzo. Por eso es importante que quienes nos estén escuchando y no se hayan colocado la cuarta dosis de refuerzo de la vacuna para el COVID y ya hayan pasado los 4 meses y estén dentro de las personas con riesgo o con la edad, para recibir a que lo hagan, que no lo duden, así se puede continuar con este control de la pandemia, que bueno, actualmente está controlada, pero si no nos vacunamos se puede descontrolar. ¿Cómo darse la vacuna en la ciudad de Buenos Aires? También acá el informe lo dice, bueno, como no es el caso nuestro, pero es importante ahora saber qué pasaría con respecto a la quinta dosis de la vacuna, para aquellos que ya se vacunaron en la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Quirós apuntó esta semana, que es el ministro de la ciudad de Buenos Aires, que era probable que la segunda dosis de refuerzo sea la última del año 2022 para la gran mayoría de la población y que la próxima campaña de vacunación empezaría el próximo otoño. Además, remarcó que hasta el momento ningún país aplicó más que 4 dosis. En abril, cuando se anunció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaría a aplicar la cuarta dosis de la vacuna a los grupos priorizados, el titular de la cartera de salud porteña explicó que había una diferencia entre una dosis adicional y una de refuerzo para anticipar posibles confusiones. Y aclaró que la mayor parte de la población que había completado el esquema primario de vacunación contra el COVID-19 había recibido 2 dosis, pero que un grupo particular, los mayores de 50 años que habían recibido Sinopharm o aquellas personas con patología severa, habían completado el esquema con 3 dosis. Esto significa que el primer refuerzo para la gran mayoría fue la tercera dosis y para este grupo reducido fue la cuarta. Ahora se va a dar el segundo refuerzo. Para la enorme mayoría es la cuarta dosis y para este grupo particular es la quinta dosis. Por eso, para no confundir, es mejor hablar de refuerzo. Vacación de invierno, no. ¿Qué dosis necesito para viajar? La fecha de inicio y finalización del receso escolar y las vacaciones de invierno varían según cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, las vacaciones van entre 18 y 29 de julio. En tanto, en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán entre los días 11 y 22 de julio. En el marco de la pandemia, muchos países continúan imponiendo restricciones para el ingreso de extranjeros. Según el último reporte de migraciones, con fecha del 31 de mayo en América Latina, todos los países cuentan con fronteras abiertas y en la mayoría se solicita esquema de vacunación completo, a excepción de Bolivia y México, que no lo requieren. En Chile, por ejemplo, persisten los test aleatorios al arribo. En otros países internacionales, en otros destinos internacionales varía según el país de procedencia.
En otros casos, las fronteras están abiertas si se cuenta con esquema de vacunación completo, salvo casos como Reino Unido, donde no hay restricciones para el ingreso, o Japón, por ejemplo, donde la frontera semicerrada, se encuentra semicerrada. Bueno, quería hacer un paréntesis, además de volver a ratificar que es importante las dosis de refuerzo y no confiarnos, porque el virus sigue circulando. Ya se ha dicho que puede haber otra cuarta ola de contagio. Se viene el invierno, donde los ambientes están cerrados, donde se está usando muy poco el barbijo y los elementos de higiene y el protocolo para evitar contagio. Entonces, por eso es importante tener las dosis de refuerzo y no confiarnos. Eso es muy importante, como también en qué quería hacer el paréntesis, en algo que me llama la atención, que es con respecto a la vacuna Sputnik, la Sputnik V, que es la vacuna de Rusia. No sé si tendrá que ver la guerra actualmente y las relaciones de Rusia con Argentina, que están muy frías últimamente, en los últimos meses, que ya no, cuando uno se va a vacunar, no te coloca la vacuna Sputnik, no te coloca la vacuna de Rusia, siendo que está produciéndola un laboratorio argentino, Ritmo, en Argentina, Ritmo, que produce la vacuna y la exporta. O sea, por eso me llama la atención que no se esté proveyendo al mercado interno y a la Argentina esta vacuna, en la cual quienes la hemos colocado y quienes sabemos de gente que se la ha colocado, se ha registrado muy pocos casos. Además están los datos científicos, médicos y estadísticos que ratifican que es de las vacunas con menos efectos adversos que existen y con mayor efectividad, una de las que más efectividad tiene para inclusive hasta las nuevas cepas de coronavirus, la Omicron y la subvariante de la Omicron. Entonces llama la atención cómo una vacuna tan efectiva como la Sputnik y con tan poco efecto adverso a comparación de otra vacuna tan noble, digamos, pueda no estarse suministrando actualmente, y cuáles son los motivos, que no lo sabemos. Además, también lo increíble no es únicamente esto que llama la atención acá, de manera nacional, digamos, local, sino también a nivel mundial, cómo la Organización Mundial de la Salud todavía no la ha aprobado, siendo que ya ha sido inmunizada y vacunada millones de miles de habitantes a nivel mundial con esa vacuna, y sin embargo todavía no estaba autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Y hay países que cuando uno está vacunado con esa vacuna no la reconocen. Entonces hay una cuestión también de trasfondo político, ideológico, pero nos llama la atención. Y que otra vacuna que no son tan efectivas como la de Sputnik y que inclusive producen más efectos adversos estén aprobadas. Entonces son cuestiones que uno no entiende. Bueno, queríamos hablar un poco de eso porque hacía muchos programas, prácticamente en este año habíamos hablado poco y nada de esto, y y queríamos destacarlo porque el virus sigue circulando, el COVID sigue existiendo, y más en esta época de invierno. Y ahora también quería, cambiando de tema, hacer una lectura del artículo 14 bis. Sobre todo me voy a detener en
en el primer párrafo de dicho artículo, y después voy a decir por qué. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en el registro especial. Bueno, con respecto a esto, ¿por qué lo quiero leer? Porque el artículo 14 bis habla del salario mínimo vital y móvil, que actualmente el salario mínimo vital y móvil lamentablemente no llega a cubrir las necesidades básicas para no ser pobre. O sea, quien cobra un salario mínimo vital y móvil está dentro de los ingresos que se toman como ingresos que están debajo de la línea de pobreza. O sea, es algo que está ocurriendo, y en una inflación real pronosticada según las consultoras privadas en todo este año 2022 de 70% de inflación, que bueno, que es una ola también que no únicamente está sufriendo Argentina, sino a nivel mundial. Hay países que hacía décadas que no tenían la inflación que están teniendo ahora. Todo esto es post-COVID y también marcado un poco por la guerra y por un montón de hechos que se están dando, que han aumentado el precio de los alimentos y bueno, y de todo en general, y esto ha generado mayor inflación, al igual que la producción de bienes y servicios que también tuvieron paralizada durante la pandemia, y todo esto ha generado más otros efectos económicos más, que bueno, lo saben más los especialistas por supuesto, ha generado inflación, no solamente en Argentina sino a nivel mundial. Lo que pasa es que en Argentina ya hay una inflación que no te alcanza para nada el dinero, no vale nada el peso. No puede ser que tengamos una inflación de un 70% y los sueldos no van de la mano con esa inflación, al igual que las jubilaciones y las pensiones. Entonces, por supuesto que eso genera que la gente, por supuesto, no dé para más, porque el sueldo no alcanza, no hay dinero que pueda soportar semejante inflación, y vuelvo a repetir, con salarios y jubilaciones mínimas y el salario mínimo vital y móvil que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ante una altísima inflación, no hay bolsillo ni sueldo que pueda soportar y pueda alcanzar, digamos, soportar las cargas de los gastos cuando todo aumenta, la medicación, la vestimenta, la alimentación, la construcción, todo. Y todo lo que uno quiera hacer se encuentra con precios que cada vez son más altos. Los ingresos cada vez son más alejados al ritmo de la inflación, sumado también a la carga impositiva. Entonces hace que todo eso se complique.